Buenas tardes, ¿cómo estás? Hablo en singular porque creo que somos vos y yo nada más. Vamos a ver si Hola, todavía, ¿todo bien? vamos a ver si se suma alguno más. Bien, vamos a seguir viendo casos de dictámenes. El que vamos a ver hoy, quizás nos sobra tiempo para ver algunas cositas más, pero el que vamos a ver hoy es un examen regular del año 2017. ¿Sí? Probablemente veamos otros ejercicios porque no es muy largo. Si te fijas, tiene, creo que 4 casos y un tema 2 que no es de dictámenes. Dice, bien, para cada punto describa brevemente el problema, confeccione los asientos y cálculos que considera apropiados, tomando cada caso como independiente, indique si existe alguna limitación al alcance. Indique cómo sería el informe del auditor si la empresa no acepta los ajustes propuestos, asimismo comente si fuera necesario la opinión sobre uniformidad. Considere que son situaciones significativas, pero que no implican la emisión de una opinión adversa, por lo tanto, no son generalizadas, salvo que del planteo surja lo contrario. ¿Sí? Entonces, esta tercera limitación, como lo explicamos varias veces, tiende un poco a confundir al alumno. Entonces, ¿qué criterio vamos a tomar? Y siempre que no sea muy grosero, vamos a considerar la mayoría de las opiniones o limpias o modificadas con salvedades. ¿Sí? Salvo que, como dice acá, del planteo surja lo contrario. Pero si bien abre esta ventanita, tiene que ser bastante evidente. Lo cual en la mayoría de los casos es evidente, por lo que también explicamos en otras clases. La simple vinculación de cuentas patrimoniales con cuentas de resultados ya es motivo suficiente para que el efecto sea generalizado. Pero bueno, los profesores no lo consideran así por una cuestión, creo que pedagógica, es decir, no quieren que todos los casos de dictámenes terminen cayendo en una opinión adversa. O sea, buscando que esa situación no se dé, es que ponen estas consideraciones. Punto 4 dice fecha para todos los casos, cierre del ejercicio 31/12 del X1 y fecha de emisión del informe del auditor 30 de abril del X2. Si debe redactar, se solicita prolijidad, buena redacción y sea breve. Caso 1, el Mago S.A. Se trata de una auditoría recurrente. Al realizar la auditoría del rubro caja y bancos, usted solicita que la empresa le presente la conciliación bancaria del último mes del ejercicio. La empresa le presenta el siguiente papel de trabajo. Y acá hay algunos movimientos que tienen una llamada y dice, usted verificó estas operaciones en el extracto bancario del mes posterior. No da muchos datos. Lo que cabe hacer acá es resolver esta conciliación, ¿sí? Vamos a resolver esta conciliación y, como bien lo aprendimos en la primera parte, todas aquellas diferencias que surjan, que sean de carácter permanente, van a ir como asientos de ajuste. ¿Sí? A ver, tenemos armada nuestra conciliación. Vamos a ver los datos. Tenemos, según el extracto, 10.540. 10.540. Según el mayor tenemos 25.000. Veamos. Dices, depósitos no acreditados. Tiene una llamada, esa llamada abajo dice que se verificaron las operaciones en el extracto bancario del mes posterior al cierre, lo que viene a confirmar que es un depósito pendiente. ¿Sí? Por lo tanto, es una diferencia transitoria. Depósitos no acreditados. 9.200. Luego tenemos 3 rechazados. No hay mayor información. Y vuelvo a aclarar algo. Supongo que ya lo deben tener claro, ¿no? Pero por las dudas. Siempre, recuerden que siempre que estemos hablando en un caso de conciliación bancaria de cheques rechazados, nunca van a ser cheques propios de la empresa.
¿sí? Cuando habla de cheques rechazados, está haciendo referencia a cheques de terceros. Es decir, la empresa auditada recibió un cheque de algún cliente, decidió depositarlo en el banco y cuando llegó la fecha de vencimiento del cheque, el cliente no abonó, ¿sí? Por lo tanto, el cheque es rechazado. A ese tipo de operaciones se refieren las conciliaciones cuando hablan de cheques rechazados. Nunca se refiere a cheques propios. ¿Por qué? Porque trabajamos siempre con el supuesto de que la empresa tiene eh, la autorización para girar en descubierto, ¿sí? Bien, el cheque rechazado, entonces, va a ser una variación del tipo permanente, menos 9.000. Los bancarios siempre son permanentes, gastos bancarios, 1.680. Luego tenemos cheques no presentados al cobro y cheques no entregados. Los cheques no presentados al cobro sabemos que es una diferencia transitoria, ¿sí? Se supone que son cheques que se entregaron y que a la fecha de cierre los proveedores aún no fueron a cobrar el cheque. Por eso que no aparece en el extracto, por lo tanto es una diferencia transitoria, ¿sí? Cheques no presentados al cobro. Transitoria, 3.240, perdón. 3.240. Y cheques no entregados, dicen. Bien, en su momento explicamos a qué hace referencia los cheques no entregados. Para recordar a qué se referían. Son aquellos cheques que la empresa hace el cheque, realiza el cheque, probablemente haya tenido la orden de pago, que la orden de pago es un documento interno de la empresa, pero ese cheque, por alguna razón, todavía no le fue entregado al proveedor, ¿sí? ¿Y la cátedra qué supone? La cátedra supone que con la simple emisión de la orden de pago, el pago ya se registra. Es decir, aunque no se haya entregado el cheque, la cátedra supone que la empresa, con la simple emisión de la orden de pago, ¿qué hizo? Proveedores a bancos, ¿sí? Y nosotros sabemos que mientras ese cheque no esté entregado, el pago todavía no está realizado y ese pasivo aún no fue cancelado, ¿sí? Entonces los cheques no entregados siempre terminan siendo una diferencia permanente, que va a corresponder ¿con qué? Con la reversión del pago. Cheques no entregados, entonces tenemos 2.180. 2.180. Sumando por lo que acabamos de decir. Vamos a tener que revertir un pago. Tenemos entonces de este lado 16.500 y de este lado 16.500. Ningún problema con la conciliación, nada más resta registrar estos tres movimientos que son los permanentes que aparecen en la conciliación. Cheque rechazado. Bien, como explicamos recién, estamos hablando de un cheque de terceros que la empresa decidió depositar y que el cliente, al momento del vencimiento del cheque, no abonó, ¿sí? Por lo tanto, para la empresa vuelven a hacer un crédito, es decir, ese cliente sigue debiendo a la empresa porque el pago que hizo mediante el cheque no fue efectivizado, ¿sí? Por lo tanto, volvemos a dar de alta el crédito, deudores por ventas, a banco, cuenta corriente. 9.000. Gastos bancarios. ¿Ah? Bancarios, correspondería el IVA, ¿no? ¿Sí? 1.680. Luego tenemos el cheque no entregado, que como dijimos recién, corresponde a una reversión de un pago. Por lo tanto, va a ser banco, cuenta corriente, a proveedores.
por 2180. Bien. Hicimos la conciliación, hicimos los asientos de ajuste, que se corresponden con todas aquellas diferencias de carácter permanente. Resta ahora definir el problema. ¿Y cómo vamos a plantearlo? Vamos a plantear como que la empresa no hizo ¿qué? Estos ajustes. ¿Tá? Entonces, si la empresa no hace estos ajustes, qué problema vamos a tener? Vamos a De tener medición. exactamente un problema de medición. Vamos a tener una incorrecta medición de los clientes mm, de banco, cuenta corriente, mm, corriente, pasivos. Producto de la omisión de los registros de los movimientos vinculados a la cuenta corriente. Entonces, ya hicimos los asientos de ajuste, ya definimos el problema, ya hicimos la conciliación para corroborar que todo esté bien. La opinión, entonces, en este caso, como dijimos al principio, esto va a ser modificada con salvedades por incorrecta medición de créditos, activos y banco cuenta corriente. No sé si tuvieron tiempo de ver el modelo de informe que les envié. Vieron que si ustedes tienen que hacer un informe completo con todas las partes que tiene formalmente un informe, el fundamento de la opinión es un poco más extenso, se explica un poco más. ¿Sí? Acá el planteo dice que seamos breves y todo eso, ¿sí? Pero, si no, debe explicarse un poco más las incidencias y las implicancias que tendría que la empresa no realice los ajustes que estamos proponiendo. ¿Sí? ¿Qué afectaría? ¿Qué parte del activo? ¿Qué parte del pasivo? ¿Sí? Toda una serie de detalles que acá, por cómo son las consignas, no lo hacemos. ¿Sí? Bien. Vamos con el caso 2. Dice, se trata de una auditoría recurrente. El 19 de enero del X2, la empresa recibió una notificación de la municipalidad de una multa de 500.000 pesos por invasión de vereda con bultos que impedían el paso de transeúntes en diversas ocasiones durante el año X1. Durante el año X1 se habían recibido también notificaciones y advertencias que la empresa no acató, siempre referidas al mismo tema. Cuando usted conversaba estas cuestiones con el gerente, recuerden que es una auditoría recurrente, este siempre exponía los mismos argumentos. Decía que falta espacio físico en el depósito, que los camioneros no cumplen adecuadamente el horario de descarga de camiones y otras razones similares. El abogado de la firma conoce de estos acontecimientos, analizó la documentación y emitió un informe escrito en el cual estima que la probabilidad de ganar oscila el 50% y que en el mejor de los casos se podría lograr una reducción de la multa por pago de contado con un 10% de descuento. El gerente le consulta sobre cuál es la solución contable adecuada. Esto, vuelvo a repetir, yo a veces desconozco si los profesores copian estos casos de algún libro que encuentran por ahí, si lo sacan de internet, yo no sé. Pero si nos están pidiendo que nosotros hagamos una opinión, nosotros imitamos una opinión,
el gerente no nos puede preguntar esto, ¿sí? Recuerden que los responsables de los estados contables es la administración de la empresa, es la empresa la responsable de la emisión de los estados contables. Nosotros no podemos hacer los estados contables ni decirle qué hacer, ¿sí? Eh, por lo que me parece que estas frases así no van, pero bueno, al margen. Acá estamos ante qué tipo de problema. ¿Qué pasa en esta situación? La empresa estaba cometiendo ciertas infracciones, ¿sí? Ya la municipalidad le había advertido varias veces y la empresa nunca le dio pelota. Los argumentos que pone la empresa es irrelevante. Que el depósito que no tenga espacio en el depósito, no es culpa de la municipalidad, ¿sí? Que los camioneros no cumplan, bueno, tampoco es culpa de la municipalidad, ¿sí? Lo real, lo verdadero, ¿qué es? Que generaba inconvenientes con los transeúntes, ¿sí? Y que producto de esta situación, la municipalidad le iba a multar. Ya había recibido la notificación de la municipalidad por una multa. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer en esta situación? Si no lo ven el problema o les dificulta la redacción del problema, imagínense qué deberían hacer como asiento contable en esta situación. Yo creo que sería una especie de provisión o algo así. Claro, exactamente, ¿sí? Estaríamos haciendo una previsión para multas, ¿sí? Acá deberíamos hacer multas a provisión para multas o infracciones, ¿sí? Y acá, respecto al monto, a ver, la multa es de 500.000. El abogado dice que la probabilidad de ganar oscila en un 50%. O sea, es mitad y mitad. No me está diciendo nada con un 50%. Hay un 50% de ganar y un 50% de perder. O sea, como que no nos dice mucho, ¿sí? Y lo del descuento, bueno, ya es una cuestión meramente eh, administrativa. Yo a pesar de que el abogado haya emitido un informe escrito, que obviamente yo como auditor me voy a hacer una copia de ese informe escrito, ¿sí? Para tener dentro de mis papeles de trabajo. Pero a pesar de eso, yo igual lo haría por el monto total de 500.000, ¿sí? Entonces, si ese es el asiento, ¿qué hay que hacer? Que la empresa, obviamente, según los datos del planteo, no acepta el asiento de ajuste. ¿Qué problema tendríamos? ¿Qué es lo que estaría mal? ¿Habría un problema de exposición o de medición? Sería un problema de medición, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 500.000 no aparecen en ningún lado en los estados contables. Si la empresa no hace esto, estos 500.000 no aparecen en ningún lado. Entonces, ¿qué estaría mal medido? El pasivo, ¿sí? Hay una incorrecta medición de qué? De pasivos contingentes. Esto es un pasivo contingente, ¿sí? Si bien es altamente probable que suceda, todavía no sabemos, no tenemos precisión ni del monto ni de cuándo lo vamos a tener que abonar, ¿sí? Entonces acá lo que estaría mal, pues la redacción del problema sería una incorrecta medición de los pasivos contingentes. A raíz de no reflejar el potencial pasivo producto de las multas municipales ya notificadas.
Bien. Obviamente, con las aclaraciones del caso, siempre dijimos que esto siempre va a terminar siendo relativo, esto es un pasivo contingente, esto es una cuenta de resultados, sería generalizado, pero obviamente ese tipo de cuestiones por ahí tenemos que, suena mal decirlo, pero no tenemos que darle tanta bolilla por los considerandos del planteo. Igualmente te les expliqué, si vamos a lo que estrictamente dice el RT, siempre que tengamos en los asientos de ajuste propuestos cuentas de resultados y cuentas patrimoniales, siempre el efecto va a ser generalizado, porque siempre va a terminar afectando más de un estado contable, ¿sí? Y el efecto siempre se va a arrastrar y se va a propagar por los distintos estados contables. Así que esto que dice acá, el planteo, al principio, ¿sí? Este punto 3, no es del todo cierto. ¿Sí? No es del todo cierto. Bien. Entonces tendríamos acá que una opinión modificada con salvedades por incorrecta medición de los pasivos contingentes. ¿Ah? Vieron que hasta ahora viene bastante fácil el examen este. Este es un examen regular. Punto 3. Dice, se trata de una primera auditoría. La empresa le impide a usted como auditor enviar circulares sobre los saldos de créditos por ventas por montos significativos. Se niega a incluir en la carta de gerencia un párrafo específico a este respecto. Sin embargo, le proporciona lo siguiente. Fotocopia de los remitos conformados por los clientes, del 25% del total de saldos de las cuentas del rubro, y fotocopias de los recibos de cobranzas posteriores, 75% del total del saldo de las cuentas del rubro. Ahí termina. Acá estamos ante ¿qué? Ante una limitación al alcance. ¿Sí? O sea, se le impidió al auditor, primero, que realizar el procedimiento de circularización. Además, otra limitación, si quieren, ¿cuál es? La negativa de la empresa de incluir esta cuestión, es decir, de mencionar esta cuestión en la carta de gerencia. Serían dos. Segundo, ¿es suficiente la información que nos brinda la empresa? Los recibos, sí, pero los remitos como que no son pruebas suficientes. Los remitos no son prueba suficiente, ¿por qué? Porque o sea, no hago un asiento contable con un remito, creo. O sea, Claro, y aparte los remitos no tienen, los remitos que tienen solamente unidades, tienen cantidades, ¿sí? No es un documento válido tampoco. ¿Y las fotocopias de los recibos? ¿Sería suficiente? Son fotocopias de los recibos, ¿sí? puede ser, pero como es la primera auditoría, Claro, es una primera auditoría. Primer detalle muy bien señalado por la compañera. Segundo, yo las fotocopias las considero como prueba válida, pero no suficiente, ¿sí? ¿Qué necesitaría yo, además de las fotocopias? O sea, yo como para estar seguro como auditor para emitir mi opinión, ¿no? Y yo trataría de al menos, poder tener a la vista los recibos originales, ¿sí? Para ver si no fueron de alguna manera adulterados, editados, etcétera, ¿sí? O sea, por eso, la fotocopia de los recibos
serían una prueba válida, pero no suficiente. ¿Está? Entonces, ¿qué problema tendríamos? Primero, ya lo dijimos al principio. Tenemos una limitación al alcance. ¿Sí? Al impedir, tenemos limitación al alcance. Vamos a poner así, 2 puntos. La negativa a circularizar los clientes y a incluir esta cuestión en la carta de gerencia. La evidencia aportada por el cliente es considerada insuficiente. Insuficiente. Yo lo redactaría así. Recuerden lo que siempre también les aclaro, siempre que me acuerdo. La redacción del problema, así como el fundamento de la opinión, traten de siempre hacer su propia redacción, ¿sí? O sea, no vayan a aprenderse de memoria los versitos y esas cosas, porque primero que el profesor va a pensar que se copian. Segundo que si piensa que se copian, lo más probable es que si tienen que rendir en alguna instancia oral, les vuelvan a preguntar sobre estas cosas, ¿sí? Así que traten de ser originales en la redacción, ¿sí? Pueden decir lo mismo utilizando otras palabras, pero traten siempre de tener su propia impronta, ¿sí? Podría ser problema así más corto, tipo la potencialidad de una incorrección en la medición, dado que no se puede comprobar, Claro. no se puede circularizar o algo así. Claro, esta limitación al alcance lo que podría llegar a generar que es que potencialmente estén medidos mal medidos los créditos, ¿sí? Ese es el problema que genera esta limitación al alcance. De hecho, puedes agregar acá, puedes poner, es considerada insuficiente y lo que hace es potencialmente los créditos por ventas estén mal medidas. Siempre que hay limitaciones al alcance, cientos de ajustes no vamos a tener, ¿sí? Entonces vamos directamente a la opinión. Y acá, fíjense que hasta sería admisible que ustedes se abstengan, ¿sí? Porque, primero, la primera auditoría de ustedes. No es que sea la primera vez que ustedes estén auditando, es la primera auditoría que ustedes le hacen a esta empresa, ¿sí? Cuando se refiere a primera auditoría, se refiere a eso. La primera vez que ustedes están auditando a esta empresa, ¿sí? Primero es una primera auditoría. Segundo, si los montos que, eh, que podrían estar mal son considerables, o son importantes, o representan una porción importante del activo, y que estén mal evaluados, sí, podría provocar efectos no solamente significativos, sino generalizados. Porque recuerden cómo es un asiento de ventas. Deudores por ventas, a IVA, incluso a intereses positivos a devengar también puede haber, ¿sí? Entonces,
Habría muchas cuentas involucradas. Probablemente sería significativo y generalizado. ¿Sí? Es decir, si ustedes quieren abstenerse acá, yo creo que tranquilamente pueden justificar por qué se abstienen. ¿Sí? Por tratarse de una primera auditoría y porque si eventualmente estuvieran mal medidos los créditos, los efectos serían significativos y generalizados. ¿Sí? Obviamente, a ver, supongamos que esta empresa tiene eh, ventas por 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Pero el 80% de las ventas son al contado. En ese caso sí, hasta limpia podría ser la opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de créditos por ventas. Y la empresa solamente el 20% vende a crédito. Entonces, en ese caso, hasta podría ser limpia en esta misma circunstancia. ¿Sí? Obviamente, faltarían datos adicionales y un contexto adicional para justificar ese tipo de opinión. ¿Se entiende? Entonces, acá o pueden abstenerse o puede ser modificada con salvedades. Ya va a depender de ustedes. ¿Sí? Eh, pueden poner, bueno, está explicado, ¿no? Puede ser abstención. ¿Sí? Y acá, si pongo abstención, aclararía para que los profesores sepan por qué lo puse. ¿Sí? Si ponemos solamente así abstención, no sé si les va a considerar bien el punto. ¿Sí? O sea, si deciden poner abstención, ¿por qué lo harían? Porque los potenciales, a ver, porque la potencial incorrecta medición de créditos por ventas ocasionaría o tendría efectos significativos y generalizados. ¿Bien? Recuerden que ustedes después como auditores también van a querer cobrar por esto, ¿no? Hay que cobrar después de hacer este tipo de opinión. Por eso hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Bien, vamos con el caso 4. El caso 4 es bastante, es cortito de su redacción, pero es bastante, hay que analizar bastante, porque dice, el principal activo de la empresa está representado por una cartera de inversiones que cotizan en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, cuyos títulos de acciones mostraron, a la fecha de emisión del informe del auditor, una desvalorización del 40% con respecto al valor neto de realización tomado por la empresa como cotización al cierre, el cual estuvo determinado correctamente a esa fecha. Usted ha constatado en la información online disponible que dicho BNR era significativo y así estuvo registrado. ¿Qué hacemos acá? A ver, la empresa tiene como su principal activo, obviamente, que el rubro inversiones. ¿De qué consta este rubro inversiones? Títulos y acciones, los cuales estuvieron valuados al BNR, ¿sí? Y a la fecha de cierre, ¿qué dice acá? Estaban correctamente valuados, ¿sí? Es decir, la evaluación de esos títulos y acciones al cierre estaban bien medidos, estaban correctamente medidos. Se da esta situación
Y esta situación se da ¿cuándo? El 30 de abril, cuando el auditor emite el informe. ¿Qué hacemos? O sea, porque si ustedes se ponen a pensar, ¿ustedes qué pondrían? ¿Qué es una opinión adversa? Recuerden que una opinión adversa, ¿por qué sería? Porque hay errores de medición y exposición, o los dos. Acá, ¿hay errores de medición o exposición? Y no, al cierre no. No hay un problema de medición o exposición al cierre. La empresa determinó bien la evaluación de sus inversiones. Entonces, ¿por qué pondríamos como una opinión? ¿Por qué pondríamos una opinión adversa cuando en realidad la empresa midió bien? Ahora, ¿la empresa tenía información de que estos títulos podían caer de esta manera? No, probablemente no. A ver, bueno, eh, algunos somos más grandes, otros son más chicos, pero imagínense que esta empresa su cartera de inversiones estaba representado por títulos del Tesoro de Estados Unidos y por acciones de American Airlines. ¿Sí? Y la empresa cerró su ejercicio, midió todo bien y ocurre lo que todos sabemos o todos nos enteramos en su momento cuando dos aviones chocaron a las Torres Gemelas en Manhattan. Se fue a la mierda. ¿Sí? Nadie podía prever que pasaría algo así. Entonces, obviamente, fue una caída catastrófica de las acciones de todas las compañías aéreas y ni hablar del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Se entiende? O sea, son situaciones muy típicas de los mercados bursátiles y que muchas veces es imposible prever este tipo de caídas. ¿Sí? Entonces, no, la empresa no hizo nada malo. ¿Sí? La empresa midió como estaba acostumbrado a medirlos, como estaba habituado a medirlos. Entonces, yo no veo acá que la empresa haya hecho algo mal. ¿Sí? Tampoco hay valores para hacer algún asiento de ajuste ni nada. ¿Qué había que hacer entonces? ¿Hay alguna salida acá? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que nuestra única salida en este caso es emitir un párrafo de énfasis o incluir un párrafo de énfasis en el informe. ¿Sí? Aclarando esta situación, explicando esta situación, para que los terceros interesados en el informe del auditor sean plenamente conscientes de esta eventualidad, de lo que ha pasado y de la desvalorización que sufrió el principal activo de la empresa. ¿Sí? Porque técnicamente no podemos decir de que la empresa haya medido mal sus activos. Estaban bien medidos. Y la empresa no tenía forma de saber, de anticiparse y decir, no, a ver, ¿sí? Ahora, es lógico pensar también que empresas de este tipo, empresas que tienen como principal activo títulos de acciones, es probable que estas empresas tengan cuentas, no serían regularizadoras, pero tengan ciertas cuentas a las cuales asignarles pérdidas eventuales. ¿Sí? Como una especie de pasivos contingentes. Podría tener la empresa dentro de su plan de cuentas y su manual de cuentas establecido cuentas de este tipo y para ese uso. ¿Sí? Lo cual tampoco dice el planteo, ¿no? Pero para mí la única salida acá, en este caso,
La opinión sería limpia, pero yo emitiría un párrafo de énfasis, ¿sí? Dando cuenta de esta situación. No sé qué opinan ustedes. Y, por ejemplo, bueno, que las acciones y eso, bueno, son activos de riesgo. Por Sí, ahí, no por Estados Unidos, pero por ejemplo, si dijera Argentina, es como que, si tenemos en cuenta, es muy inestable y como que la empresa ujú, ya debería por sí tener algo contingente, claro, por algún sí, valor estimado. exactamente. Sí, bueno, es lo que dije hace un ratito. Debería tener dentro de su plan de cuentas y su manual de cuentas ya establecido pasivos contingentes de este tipo, ¿sí? El tema es que acá la caída es muy grande. O sea, la desvalorización es del 40%. Eh, para mí no debe ser algo muy habitual ni típico. Si bien es cierto, hay títulos y acciones que son de riesgo, una caída del 40% me parece un poco mucho, digamos. Pero sí, a ver, la empresa, ¿qué podría hacer? Si tuviera estipulado dentro de su forma de trabajar, sí, podría tener un asiento de este tipo, o podría ser un asiento de este tipo. Obviamente no tenemos montos, ¿no? Pero, ¿qué sería qué? Eh, Grantos bursátiles, predicción por quebrantos. Podría ser un asiento de este tipo. Obviamente acá no lo podemos hacer porque no tenemos montos, ¿sí? Pero la empresa podría hacerlo. El tema es que otra cosa que a mí me hace un poco de ruido que es la fecha. La fecha, porque se da 4 meses después de la fecha del cierre de los estados contables. Sí, ¿Sí? y claro, y vos opinas sobre los estados que ya están cerrados. Exactamente. Y aparte, quizás sería una recomendación que a futuro hagan pasivos Claro, contingentes. que dejen la posibilidad de registrar los pasivos contingentes o que tengan ya asignado un pasivo contingente para eventuales quebrantos bursátiles. ¿Sí? Pero este asiento primero no lo podemos hacer porque no tenemos montos. Segundo, el tema de la fecha. O sea, son 4 meses después de que cerramos el ejercicio. Entonces, como que la empresa no podría estar ajustando para atrás, o sea, 4 meses para atrás, por algo que surgió 4 meses después. O sea, la empresa al cierre del ejercicio no tiene forma de saber esto. ¿Sí? Por eso, para mí, la salida más elegante en este caso, ¿qué sería? Un párrafo de énfasis. ¿Sí? Es lo que yo haría. Pondría que la opinión es limpia y acá pondría un párrafo de énfasis. Para mí, por ahí es la salida más elegante, digamos. ¿Sí? Párrafo de énfasis. Vieron que es un caso bastante raro, que puede tener varias salidas, digamos. ¿Sí? Para mí esta es la que mejor se ajusta. ¿Sí? Bien, el tema 2 de este examen no tiene nada que ver con ni dictámenes, le diría que ni siquiera tiene que ver con la materia, es un ejercicio de contabilidad de costos. ¿Se acuerdan de contabilidad de costos? Dice, considerando que se utiliza el costeo por absorción, indique cuál de las siguientes afirmaciones son correctas y fundamente brevemente. Teniendo en cuenta los siguientes datos. Precio de venta unitario, 2 pesos. Costo unitario, variable unitario de producción, 1 peso. Costos fijos totales de producción, 600. Unidades producidas, 1000. Unidades en existencia al inicio del ejercicio, 0.
Unidades en existencia al cierre del ejercicio, 500. Por lo tanto, las unidades vendidas son 500. ¿Sí? Y dice, tenemos el punto A, o sea, el estado de resultados A, el estado de resultados B, el estado de resultados C. Y tenemos que determinar, considerando que la empresa determina su costo por absorción, cuál de estos tres estados de resultados es el correcto. El C. Dice, pero El B sí, porque está marcado con negrita, ¿no? Sí, o sea, yo habré mandado el mismo archivo que utilicé el cuatrimestre pasado. Entonces les queda marcado. Pero, primero, recuerden que acá dice, fundamente brevemente, o sea, vamos a tener que hacer un par de cálculos. ¿Por qué elegimos el B? El precio de venta unitario es de 2 pesos. Si las unidades producidas son 1000, al principio no teníamos ninguna, y al cierre son 500, vendimos 500 unidades. 500 por 2, 1000. En las ventas están bien los tres, ¿sí? Pero el costeo por absorción, si ustedes recuerdan, ¿qué incluía? Creo que los tengo por acá. Acá. El costeo por absorción, ¿qué incluye? Los dos. Incluye el costo variable y el costo fijo, ¿sí? El costo variable dice el planteo que es de 1 peso. El costo fijo, ¿de cuánto es? 600. Pero 600 dividido ¿cuánto? es fijo. Vamos a tener 600 dividido 1000 unidades producidas. ¿Sí? Para determinar el costo fijo unitario. Porque este es el costo variable por unidad. Entonces acá, ¿cómo lo determinaríamos? 600 dividido 1000. ¿Sí? 600 dividido 1000. Por lo tanto, utilizando el costeo por absorción, el costo sería de 1,60. ¿Cuántas unidades vendimos? Decíamos, teníamos existencia al inicio, 0. Existencia al cierre, 500. Unidades producidas, 1000. Por lo tanto, las unidades vendidas, ¿cuántos van a ser? Las que produje menos las que me quedaron. 500. Entonces, tenemos ventas, vamos a hacerlo acá, ya dijimos, 500 por 1000, 500 por 2, es 1000. ¿Sí? ¿El costo cuál sería? Que por absorción serían 500 unidades, 1,60. ¿Qué costo? ¿Sí? 500 por 1,60. 800. Miramos una utilidad bruta de menos esto. 200. ¿Sí? Dicho esto, ya el C está descartado. ¿Sí? Porque el C que utilizó solamente el costo variable, 500 unidades por 1. ¿Sí? Ahora, el B en gastos no tiene nada. El A sí. ¿Por qué tiene 300 acá? Este 300 es producto de 0,60, que es el costo fijo unitario, por 500 unidades. ¿Sí? Si ustedes hacen, calculan, fíjate, 500 unidades, 500 por 0,60, que es el costo fijo, son 300. ¿Qué quiere decir? En el estado de resultados A,
la empresa acá utilizó el costeo por absorción y además acá duplicó el costo fijo poniéndolo como gastos. ¿Sí? ¿Se entiende? Otra cosa, los bienes de cambio. ¿Cuál es el valor de los bienes de cambio al cierre? ¿Tenemos cuántas unidades? 500. ¿Cuál va a ser el valor de cada unidad si utilizamos el costeo por absorción? 1,60. 500 por 1,60 da 800, no 500. ¿Sí? Entonces, el A está mal, ¿por qué? El A está bien hasta acá, pero está mal, ¿por qué? Porque duplica el costo fijo de producción y porque determina mal el valor de sus bienes de cambio. ¿Sí? El valor de los bienes de cambio es 500 por 1,60, que es el valor que determinamos acá. ¿Sí? Se hacen 500 por 1,60, 200. ¿Sí? Que es el valor de los bienes de cambio al cierre en el estado de resultados. ¿Vieron? ¿Cuál sería la justificación de todo esto? Estos cálculos, ¿sí? Y bueno, parte de la explicación que les dije, ¿sí? No es muy complejo, pero obviamente si uno llega a un examen y estuvo las últimas 2 semanas estudiando informes, y jamás va a pensar de que se va a encontrar con un ejercicio de este tipo. ¿Sí? Y siendo el último ejercicio del examen, o no lo resolvemos o entramos en pánico y no sabemos qué hacer. Pero si lo ven, no es algo muy difícil. ¿Ah? Bien. Vamos a pasar al otro examen, que este otro examen no creo que podamos resolverlo completo porque es más largo, son 10 casos. Es el segundo parcial 2019. Bien. Este es del 24 de 6 de 2019. Dice, analice y describa brevemente el problema y componentes afectados, confeccione los asientos y cálculos que considera apropiados, tomando cada caso como una empresa independiente, indique cómo sería el informe del auditor si la empresa no acepta los ajustes propuestos. Asimismo, comente, si fuera necesario, la opinión sobre uniformidad, según lo visto en clases. O sea, si alguna vez ustedes asisten a clase, cuando tocan el tema de uniformidad, es un desastre, porque opinan distinto la profesora y el profesor. Yo no hubiese puesto esa partecita en el examen. Considere que son situaciones significativas, pero que no implican la emisión de una opinión adversa, por lo tanto, no son generalizados, salvo que el planteo surja lo contrario. Fecha para todos los casos, cierre del ejercicio económico 31/12 del X4 y la emisión del informe del auditor llega el 30 del 4 del X5. Si debe redactar, se solicita prolijidad o en la redacción y sea breve. Esto es novedoso, pero es un poco obvio. ¿Saben por qué pusieron esto? Porque hubo un cuatrimestre que la profesora me dio hojas, porque se había un poco molestado con
con Fabián, y ella tenía la loca idea de hacer un examen con un solo caso de dictámenes, pero integral. Es decir, imagínense esto, 5 casos metidos en un solo caso. Hubiese sido una locura. Primero porque no hay margen de error. Es decir, o lo hacen bien o lo hacen mal. O sea, las posibilidades de las notas iban a ser 0 o 10, porque no había margen de error. Obviamente Esquivel descartó la idea con muy buen criterio, gracias a Dios, ¿no? Bien, caso 1. Empresa del rubro textil, venta de telas mayoristas y minoristas, Marzul S.A. La empresa mayorista Estrella S.A., cliente de la firma auditada, presentaba atrasos en sus pagos y con fecha 10 del 2 del X5 inicia su concurso de acreedores. El saldo a cobrar, según el balance de saldos, es de 840.300, de los cuales el 25%, 210.075, se encontraban previsionados al inicio del ejercicio por tratarse de las operaciones del ejercicio anterior, esto es, durante el ejercicio X3, en el cual, si bien las operaciones se mantuvieron, fueron más esporádicas que en el ejercicio X2 y las cobranzas comenzaron a retrasarse primero en un promedio de 10 días y luego en 60 días. Durante el ejercicio X4 solamente se concretaron 2 ventas, una en enero y otra en febrero. Luego no se les vendió y tampoco se le pudo cobrar suma alguna. Conocida esta información, los abogados de la firma entienden que se podrá recuperar el saldo en un 60% aproximadamente, y los directivos de la empresa le consultan qué hacer contablemente con la previsión, ya que la presentación del concurso se trata de un hecho nuevo. Y acá, creo que me habías preguntado por algo parecido hace un ratito. Estamos ante un cliente que es insolvente, ¿sí? Y acá es mucho más evidente que en otras ocasiones. ¿Por qué? Primero porque el cliente dice, el saldo es de 840.300. Ya el 25% de ese saldo ya se encontraba previsionado al inicio del ejercicio. ¿Sí? Al inicio del ejercicio X4, la empresa ya tenía previsionado un 25% de este crédito, y si lo había previsionado es por algo. ¿Por qué? El cliente presentaba indicios de insolvencia o de incobrabilidad. ¿Sí? Después, durante el ejercicio X4, me perdí un poquitito. En el X3 fueron menos las ventas y las cobranzas empezaron a retrasarse más que antes. ¿Sí? Y en el X4 se le vendió solamente en enero y febrero y después no se le vendió más. Y tampoco se le pudo cobrar ninguna suma. ¿Sí? Obviamente, lo que corresponde hacer acá es una previsión. No hay ninguna discusión. Acá habla de la presentación del concurso, se trata de un hecho nuevo. ¿Dónde habla del concurso acá? Acá. Inicia su concurso de acreedor. Sí. Está bien que el concurso sucede durante los 2 meses siguientes, o sea, después de los 2 meses siguientes al cierre. Pero, creo que ya lo dije en su momento, este concurso de acreedores, lo único que viene para lo único que funciona es para confirmar un estado de insolvencia previo. O sea, el cliente presentaba moras ya desde el ejercicio X2. ¿Sí? Durante el X3 empezó a retrasarse cada vez más en los pagos. Entonces, que el concurso haya tenido lugar después del cierre del ejercicio
no es un impedimento para que nosotros previsionemos el crédito. ¿Sí? Y acá, a ver, yo creo que en la primera parte de la materia, cuando veíamos temas del primer parcial, creo que lo dije en su momento. Esta partecita acá, ahí está mal encima. Acá es... Esta partecita acá, que a la profesora le encanta poner. Le encanta poner, y les cuento una infidencia, o sea, ella después se caga de risa de esto, porque ella admitió que lo pone a propósito, porque a su criterio, a su juicio, no interesa el porcentaje que les dé. Para la profesora Alejandra, siempre se previsiona por el 100%, siempre. Y ella le llena de porcentaje simplemente para que ustedes hagan otro tipo de previsión. Para mí no es así. A ver, primero, para tener en cuenta o no el porcentaje que dicen los abogados, primero tengo que saber qué tan independientes son los abogados con respecto a la empresa. ¿Sí? Supónganse que ustedes como auditores contratan su propio perito abogado. Y el abogado le dice que se podrá recuperar un 60% del saldo. ¿Qué hacen ustedes ahí? Y yo la previsión por el 40% restante. ¿Sí? Porque el abogado que me hizo el informe es un abogado independiente de la firma, de la empresa. ¿Sí? Entonces, para mí no es tan así como dice la profesora. Pero les advierto, para la profesora siempre, siempre corresponde previsionar por el 100%. ¿Sí? Bien. Otra, a ver, también convengamos que los contadores, más allá de los abogados, también forman parte indispensable en cualquier concurso de acreedores o en cualquier proceso de quiebra. ¿Sí? O sea, no es que los contadores somos ajenos a este tipo de conflicto judicial. Entonces, estaríamos perfectamente calificados como para saber qué tan probable sea cobrar el crédito. ¿Sí? Si la empresa no tiene ningún acreedor privilegiado y tiene, supónganse, muchos activos fijos, y sí, probablemente podamos recuperar un 60% de lo que nos debe. ¿Por qué no? Por ahí la empresa nada más tuvo un problema financiero, pero tiene maquinarias, tiene edificios, tiene un montón de... O sea, la empresa podría recuperar. Entonces, sería probable esa previsionar solamente por el 40. No es el criterio de la profesora. Acá lo que corresponde hacer, más allá de todo lo que podamos decir, es previsionar por lo que queda. ¿Sí? Este es el monto total. Esto ya estaba previsionado. Por lo tanto, corresponde hacer una previsión por la otra parte, por lo que queda, digamos, ¿sí? Sin tener en cuenta este 60%. Entonces, acá tendríamos un asiento de deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Que sería 240.300 menos 210.075. 630.225. Por reacción del problema, porque, y se habrán dado cuenta por todos los exámenes que fuimos resolviendo, este caso de clientes insolventes se repiten en muchísimos exámenes, ¿sí?
Si la empresa omite hacer esta previsión, tendríamos un problema de medición, ¿sí? ¿Qué estaría mal medido? Medición de los créditos por ventas. Créditos por ventas. Los mismos están sobrevaluados al no considerar la insolvencia presentada por el cliente. Y la opinión acá, repito, con todas las salvedades que ya siempre hablamos, sería modificada con salvedades. Incorrecta medición de los créditos por ventas. Al subestimar previsiones. Función. La insolvencia presentada por el cliente. Fíjense que si ustedes tienen que redactar o fundamentar la opinión tal cual dicen los modelos de informes, o sea, acá que también tendrían que aclarar. ¿Sí? Todo esto lleva a que el activo esté sobrevaluado en aproximadamente tantos pesos, lo que llevará a que el estado de resultados también se vea afectada la utilidad del ejercicio, ¿sí? Porque recuerden que esto es una cuenta de resultados. ¿Sí? O sea, debería explicar todo lo demás si tuvieran que hacer un informe con todas las formalidades del caso. ¿Sí? Bien. Vamos con el caso 2. Empresa del rubro droguería y perfumería mayorista. Pérez y González SRL. Usted como auditor se encuentra efectuando la revisión de la planilla de resultados de la circularización de deudores por ventas de la firma y se encontró con lo siguiente. Cliente Juan Car SRL. Manifestó que el saldo correcto es de 8.092,50. Importe impago de intereses que adeuda un importe impago, dice, de intereses que adeuda a una diferencia. Se debe a que el último envío recibido, correspondiente al remito factura 638 por 325.600, los jarabes antibióticos estaban vencidos, motivo por el cual los devolvió. Luego del inventario, ingresó al depósito de la empresa el envío. La empresa adiciona un 20% al costo para calcular el precio de venta. Esto me parece que me suena muy familiar a un ejercicio del primer parcial, me parece, ¿eh? Creo que vimos un ejercicio muy parecido. Esto, droguería y perfumería, me suena muy a exámenes del primero. Después dice, cliente Mi Pharma SRL, no se recibió respuesta, se revisó la documentación para verificar el saldo contable de 55.000 pesos y los remitos y facturas conformados por el cliente. Se verificó una cobranza posterior, el día 3 del 1 del X5 por 10.000 pesos con 2 cheques diferidos a 120 y 180 días. El 15 del 2 del X5 por gravísimos problemas financieros el cliente solicita abonar el saldo restante en 4 cuotas mensuales de 12.375 pesos, incluye 1.000 pesos de interés por cuota, con vencimiento la primera el 28 del 3 del X5 y a la fecha del informe del auditor, el 30 del 4 del X5, no se había cobrado ninguna cuota. Esto es, si mal no recuerdo, hay un examen que se llama ungüento, que creo que lo resolvimos en su momento del primer parcial, que tiene los mismos casos de circularización. Los mismos.
Creo que cambian los montos nada más. A ver, en el primer ítem, yo les propongo hacer primero los asientos. Vamos a hacer los asientos y después vemos la redacción del problema. ¿Qué dice el primer cliente? Contesta la circularización diciendo que no está de acuerdo con el saldo. ¿Sí? Y la diferencia entre los saldos contables de la empresa y lo que el cliente tiene en su contabilidad se debe a que en este remito factura de 325.600, los jarabes que se le mandaron estaban vencidos y que él no va a pagar. Y luego del inventario, después del cierre, formaliza la devolución. ¿Sí? Acá estamos ante ¿qué? Ante una devolución. Tenemos que hacer la devolución de los jarabes vencidos. Primero vamos a revertir el crédito. ¿Sí? Ventas y va a deudores por ventas. Dice 325.600. ¿Sí? Aparte de revertir el crédito, ¿qué corresponde hacer? Corresponde, a pesar de que la mercadería fue devuelta después del inventario, después del cierre, recuerden que siempre que estamos hablando de créditos por ventas, la mercadería, aunque sea devuelta después del cierre, debe ser ingresada al inventario. ¿Sí? Debe formar parte de la existencia final. ¿Está? Vamos a tener mercadería a CMB. Esto nos da el valor de cuánto se le adiciona al costo. Entonces, a este valor le sacamos el 20%. Dividido 1,20. Y ese sería el valor de la mercadería. De los antibióticos vencidos. ¿Ah? Ahora, como recién lo mencionamos, estos antibióticos están vencidos. ¿Sí? No es que la empresa vende muebles y bueno, el cliente le devolvió porque había un defecto en la pata de la mesa que le vendimos. ¿Sí? En ese caso, si se tratara de una mesa, bueno, quizás podríamos ponerla en oferta más barato. ¿Sí? En el caso de medicamentos, eso no se puede hacer. Una vez que están vencidos, esa mercadería deja de tener cualquier tipo de valor. ¿Sí? Por lo tanto, la empresa no puede tener dentro de su existencia final mercadería valuada en 224.242,42 cuando en realidad sabemos que no vale nada, vale cero. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que reconocer? Resultado por tenencia a mercadería 224, 242 con 42. 24, 242 con 42. ¿Sí? Vamos a quedar de baja esta mercadería. ¿Por qué? No tiene ningún valor. ¿Sí? Todo esto es por este primer cliente. ¿Sí? Repasando, ¿qué hicimos? Revertimos la operación de ventas, porque estamos hablando de una devolución. Le dimos ingreso a la mercadería de vuelta, y como esa mercadería de vuelta no tiene ningún tipo de valor, no tiene ningún BNR, la damos de baja por el 100%. ¿Está? El segundo cliente dice,
No se recibió respuesta, se revisó la documentación para verificar el saldo contable de 55.500 pesos y los remitos y facturas están conformados por el cliente. Quiere decir que toda esa mercadería fue realmente entregada. Se verificó una cobranza posterior, el 3 del 1 del X5, por 10.000 pesos con 2 cheques a 120 y 180 días. Y el 15 de febrero, por gravísimos problemas financieros, el cliente solicita abonar el saldo restante en 4 cuotas mensuales de 12.375 pesos, que incluye 1.000 pesos de interés por cuota. Con vencimiento la primera cuota, el 28 del 3 del X5. A la fecha del informe del auditor, en abril, no se había cobrado ninguna cuota. ¿Ah? Creo que, al ser tan parecido al caso del primer parcial, creo que ya algo habíamos mencionado en su momento. A ver, vamos a ponerlo en fechas para que se entienda. Al cierre el saldo era de 55.500, es decir, al 31/12 del X4, el saldo era de 55.000, dicen, 55.500. ¿Ah? En el 3 del 1 del X5, acá, ya en enero del X5, el 3 del 1 del X5, acá paga parte de su deuda, parte de esa deuda con 10.000 pesos. Pero son con cheques, ¿sí? Cheques a 120 días y a 180 días. ¿Sí? 4 y 6 meses. Luego, en febrero, el 15 de febrero del X5, voy a ponerlo acá para que 15 de febrero del X5, decide ser el cliente, decide refinanciar su deuda. ¿Sí? Refinanciación y propone 4 cuotas de 12.375, incluye intereses. ¿Sí? Bien. Hagamos el corte temporal. La deuda del cliente al cierre era de 55.500. ¿Sí? Ah, y falta agregar algo más acá. Si vamos a la fecha de emisión del informe del auditor, 30 del 4, el X5, acá aún no había pagado. ¿Sí? Bien. Al cierre, este cliente le debía a la empresa 55.500. Canceló parte de su deuda, pero con cheques a 120 y 180 días. ¿Sí? Antes de que vencieran esos cheques, él ya pidió refinanciar esa deuda y nos propuso 4 cuotas de 12.375. Pero a la fecha de emisión del informe, todavía no había pagado ninguna de esas cuotas. ¿Y el vencimiento de la primera cuota cuándo era? El 28 del 3. ¿Sí? Tampoco pagó. Recordemos que habíamos dicho con respecto a las refinanciaciones. La refinanciación, ¿qué efecto jurídico tiene? El de la novación. ¿Sí? Por lo tanto, convierte a toda la deuda en deuda nueva. ¿Sí? Estas 4 cuotas
de 12.375 pesos, entonces es deuda del ejercicio siguiente. ¿Sí? Si al finalizar el ejercicio X5, este cliente sigue sin pagar estas cuotas, se va a hacer una previsión por las 4 cuotas de 12.375. ¿Ah? Esto es deuda del ejercicio siguiente. Por lo tanto, la deuda del ejercicio que estamos auditando es de 55.000 pesos. ¿Sí? Todo lo que pasó después, ¿para qué me sirve? Para saber el estado de insolvencia del cliente. Para saber que estos cheques no los va a levantar. Por lo tanto, este 10.000 pesos no lo puedo descontar de acá. Porque si antes que se venzan estos plazos ya pidió refinanciar, lo más probable es que estos 10.000 no lo cancele. ¿Ah? Por lo tanto, estamos ante ¿qué caso? Un cliente insolvente. Creo que antes de que empecemos a explicar, todos estaban de acuerdo de que el asiento va a ser deudores incobrables a prisión para deudores incobrables. Lo único que estaba en discusión, y que traté de explicarles con esta línea del tiempo, es que lo que hay que previsionar es la deuda del cierre, 55.000 pesos, sin tener en cuenta el pago posterior. Supónganse que este pago de 10.000 hubiese sido en efectivo. Ahí sí. Si este pago de 10.000 hubiese sido en efectivo, sí, acá la previsión iba a ser por, perdón, 55.500. ¿Este pago hubiese sido en efectivo? Sí. Acá íbamos a hacer una previsión por 45.500. ¿Sí? Pero como el pago fue con cheques a 120 y 180 días, ¿sí? Que caen incluso más allá de la refinanciación, sabemos que no va a levantar estos cheques. ¿Ah? Por eso hacemos por el total. ¿Qué problema tenemos entonces? Dado que todos estos asientos de ajuste, la empresa, según el planteo, decide no hacerlo. Está ante una incorrecta medición, obviamente, ¿no? De créditos por ventas y resultados. Las ventas van a estar mal medidas. Los créditos por ventas. ¿Sí? Las ventas, ¿qué es? Un resultado. Acá, ¿qué tenemos? Otro resultado. No hablo de una incorrecta medición de mercaderías, ¿por qué? Porque acá ingresa mercadería y sale mercadería por el mismo valor. ¿Sí? Entonces, no considero que estén mal medidos los bienes de cambio. Sí las ventas y los créditos por ventas. ¿Sí? Y los resultados. ¿Está? Los créditos por venta van a estar mal medidos, ¿por qué? Por esta devolución que no fue tenida en cuenta y por esta previsión que tampoco fue tenida en cuenta. ¿Está? Incorrecta medición de créditos por venta. No se registró la devolución. Vamos a poner las ventas no están netas de devoluciones. Devoluciones. Los resultados están mal medidos. Las previsiones son estimadas. Bien. Opinión. La opinión, como siempre, y lo habrán observado en varios casos, siempre está bastante vinculado a la redacción del problema. ¿Sí?
Acá, a ver, yo casi me animaría quizás a poner una opinión más allá, o sea, aún teniendo en cuenta los considerandos del planteo, yo pondría una opinión adversa acá. ¿Sí? Una opinión adversa. ¿Por qué? Los resultados mal medidos y los resultados y créditos mal medidos, resultados y créditos, como estoy agarrando el acento, créditos mal medidos provocarían efectos generalizados. ¿Sí? Creo que en este sí, porque están vinculadas a las ventas. ¿Sí? Está vinculado a otro resultado también. Los créditos por venta de activos, por estos dos asientos. O sea, como que son muchos asientos y más de una cuenta de resultados, más de una cuenta patrimonial. Me parece que se justificaría una opinión adversa. ¿Sí? Pueden hacerla modificada y también estaría bien, ¿sí? Pero deberían justificarla. ¿Tá? Yo la opinión adversa la justificaría así. ¿Sí? Incluso pueden decir, lo que suelo decir a veces, la interacción de las cuentas, la interacción de las cuentas de los ajustes propuestos provocan efectos generalizados. ¿Sí? Recuerden que algo puede ser significativo y no generalizado, pero siempre que sea generalizado va a ser significativo. ¿Está? Bien. Bueno. Bien. Vamos con caso 3. Hacemos uno más. Uy, este es feísimo. Sí. A ver. Caso 3. Empresa del rubro ferretería mayorista y minorista PYME. Análisis de créditos por ventas y bienes de cambio, inventario físico y costo de mercadería vendida. El gerente comenta, y usted ha verificado que el asiento del CMB ya ha sido registrado. Además, se realizó el inventario físico el día 29 del 12 en su presencia. Posterior al inventario, el empleado del sector ha preparado el siguiente resumen. Una compra no registrada. El registro contable estuvo demorado por fallas en el sistema. No se generó el acta de recepción, aunque sí están verificadas las existencias finales en el depósito. 2. Bueno, segundo ítem, digamos. Venta no registrada por la misma falla del sistema, aunque sí se han emitido los documentos fiscales pertinentes. Y el tercero, el empleado del sector cometió un olvido involuntario y olvidó generar el acta de recepción. Subsanó el error, ni bien lo notó, generando dicha acta inmediatamente luego de finalizar el inventario. ¿Ah? Lo que se puede entender de esto, es que el punto 1 es este, ¿sí? Que el punto 2 es este, ¿sí? Y que el punto 3 es este, ¿sí? Bien. Dice el punto 1. Compra no registrada. Hablando de esta, compra no registrada. Hablando de conectores,
¿qué hay que hacer? Registrar la compra en principio, ¿sí? El cuadrito es un poco confuso en qué sentido. Porque ustedes tienen dos cantidades, ¿vieron? Tienen una existencia física según registros y una existencia física según recuento. ¿Sí? La diferencia entre estos dos está acá. Lo que no está del todo claro, ¿qué es? Si la empresa ya ajustó esa diferencia física, ¿sí? Es decir, si la empresa incluyó estas 1130 dentro de su existencia física. ¿Por qué? Porque entonces sería distinta la solución. Si solamente la compra estuviera mal registrada, acá sería CMB y va a proveedores. ¿Sí? 1130, 14,25. Acá, 1130 por 14,25. Por 0,21. Y acá, ¿sí? Ahora, si esa mercadería no hubiese sido contada, se supone que sí, porque acá dice según recuento. Se supone que ya está incluida en la asistencia final. En el caso de no ser, de que no estuviera incluida en la asistencia final, acá sería mercadería y no CMB. ¿Sí? Vamos con la venta no registrada. Dice, por la misma falla del sistema, aunque sí se han emitido los documentos fiscales pertinentes. Y acá dice, venta no registrada, devolución. Aclara entre paréntesis. Entonces, ¿hay que hacer algún ajuste? Dice, venta no registrada por falla del sistema, aunque sí se han emitido los documentos fiscales pertinentes. Si fue una devolución, entonces la venta en realidad no era una venta. Por lo tanto, no debía ser registrada. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Por lo tanto, en el punto 2 no habría cientos de ajustes que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero sí, habría que ajustar ¿qué? Las cantidades. Porque acá tenemos, según registros, 4.680 y según recuento, 3.920. Evidentemente, la devolución tuvo lugar después del cierre. Entonces acá correspondería ser mercaderías MB. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el planteo? ¿Qué es lo que pasa con el planteo? No tenemos qué monto poner. ¿Se dan cuenta? Porque no tenemos costo de reposición. ¿Sí? No tenemos costo de reposición. ¿Por qué valor le vamos a dar ingreso a estas 760 unidades? No tenemos valor. Porque no tenemos el costo de reposición. ¿Se entiende? Entonces, entre este punto, acá, y acá, hay algo que debe estar mal en el planteo.
Lo que para mí está mal es esta devolución. ¿Sí? Esta devolución es para mí lo que está mal. Es simplemente una venta no registrada. Por eso tenemos menos unidades. ¿Sí? Entonces ahí sí, lo que tendríamos que hacer es, vamos a hacer acá, deudores por ventas, a ventas, a IVA, débito fiscal. Tenemos el precio de venta, 16,40, 760 por 16,40. 760 por 16,40. Esto por 0,21. Y acá, esto más esto. ¿Sí? Para mí, por los datos del cuadrito, repito, esto es lo que habría que hacer. ¿Sí? No esto. Esto no. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo ingresar la mercadería. Por lo tanto, para mí, lo que está mal es esto que está entre paréntesis que dice devolución. ¿Sí? Porque al devolvernos mercadería, al existir una diferencia física entre los registros y el recuento, debería darse ingreso a esa mercadería. Y si no tengo costo de reposición, no puedo hacerlo. ¿Se entiende? El ítem 3. El empleado del sector cometió un olvido involuntario y olvidó generar el acta de recepción, subsanó el error, ni bien lo notó, generando dicha acta inmediatamente luego de finalizar el inventario. Está hablando de esto. Generó el acta, pero ya está contado esa mercadería. Y acá dice posterior al inventario. Pero acá ya está contada, fíjense. Si se fijan, 320 y 650. Esta diferencia de 630 ya está incluida según el recuento. Entonces, por el punto 3, no habría nada que hacer. ¿Está? No se asusten, ellos suelen tener varios errores en la redacción de sus exámenes. ¿Sí? Entonces, este no iría. ¿Sí? Iría nada más que este y este. ¿Está? Dicho esto, ¿qué problema tenemos? Incorrecta medición de los créditos por ventas y pasivos. Créditos por venta, pasivos y resultados. Vamos a poner pasivos y resultados. Al omitir compras y ventas. Opinión. Y acá sí le pondría modificada con salvedades. Modificada con salvedades. Por incorrecta medición de pasivos, créditos y resultados. Bien. Creo que vamos a dejarlo por aquí. No sé si tienen alguna duda, algo. No quedan muchos exámenes por ver. Creo que nos va a quedar una clase el jueves
y otra el martes probablemente. Y quizás el jueves siguiente. Y ahí creo que terminaríamos ya con todas nuestras clases. Así que igualmente después seguiré comunicado con todos ustedes por mensajes, porque seguramente muchos por ahí están atrasados con el estudio y esas cosas y van a poder seguir preguntando hasta la fecha del examen, obviamente, ¿no? Y del recuperatorio y todo eso. ¿Alguna consulta, alguna duda? Por ahora no, pero después si surge te escribo. Bueno. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el día jueves. Cuídense mucho. Nos vemos.